Imaginemos la siguiente escena, una planta industrial operando con total normalidad. Todo bajo control, supuestamente. Exacto. Los motores zumbando, el agua fluyendo por, no sé, kilómetros de tuberías. Todo parece perfecto. De pronto ocurre un corte de energía inesperado. O alguien cierra una válvula principal un poco más rápido de lo habitual. Y ahí, en ese instante, la física cambia por completo. Así es. Un milisegundo después, una tubería de acero macizo estalla violentamente. Esparce metralla metálica y miles de litros de agua a una velocidad brutal. Es un escenario de pesadilla para cualquier operador. Totalmente. Y todo esto por un asesino silencioso de la mecánica que nadie vio venir. Pues, dando pie a este tema, quiero dar la bienvenida a este 9º episodio del podcast de Pump Zone, que es presentado por Pump Systems Academy, impulsado por Dynapro Pumps. Es un gusto enorme estar aquí de nuevo para entrar de lleno a estos temas tan fascinantes, la verdad. El gusto es nuestro. Y bueno, hoy vamos a desmenuzar la parte 2 de los problemas operacionales en los sistemas de bombeo. Queremos entender por qué una falla, digamos invisible, puede ser mucho más letal que una simple pieza oxidada. Sí, y para entrar en materia es vital dar un paso atrás y poner algo de contexto sobre la mesa, ¿no? Para quienes siguen estos análisis, en sesiones anteriores ya se exploraron a fondo los problemas de deterioro físico y químico. Ajá, los sospechosos habituales. Exacto. O sea, hablamos de la cavitación, de la corrosión, de la abrasión, todos esos fenómenos que, pues, atacan y degradan directamente la integridad de los metales y las aleaciones con los que están construidos los equipos. Claro, son esos problemas donde el impulsor de una bomba de pronto parece queso gruyere porque el metal literalmente desaparece o se desgasta por la pura fricción constante. Sí, se lo come fluido. Sin embargo, aquí es donde reside una trampa muy peligrosa en la industria. ¿A qué te refieres con una trampa? Aquí existe la falsa creencia de que el funcionamiento adecuado de un sistema depende casi exclusivamente de tener materiales de altísima calidad. O sea, pensar que si compras lo más caro ya estás protegido de todo. Precisamente, se llega a pensar que con adquirir la bomba más robusta del mercado, o no sé, una aleación exótica increíble, el trabajo ya está hecho, pero la realidad física es muy diferente. Me imagino que el entorno juega un papel igual o más importante. Definitivamente, si la operación diaria, la instalación inicial y la supervisión del flujo son incorrectas, pues ese sistema de titanio indestructible inevitablemente se va a hacer pedazos. No importa cuánto haya costado. Es una excelente aclaración. Y justamente por eso, la misión de este análisis profundo es explorar 5 fallas operativas y mecánicas críticas. Son factores que operan, por así decirlo, en las sombras. Son esos factores que a veces no vemos en la rutina diaria. Exacto. A veces son mucho menos evidentes a simple vista que, no sé, una tubería toda oxidada. Pero si se ignoran, tiene el potencial de interrumpir el servicio completo o de desplomar la eficiencia energética de toda la planta. O peor aún, como decías al principio, destruir equipos que cuestan cientos de miles de dólares en cuestión de segundos. Claro, para quienes diseñan, operan o mantienen estas redes, entender la física detrás de estos 5 problemas ahorra presupuestos enormes y previene desastres operativos muy, muy graves. Es un enfoque súper necesario hoy en día. Son esas variables cotidianas que requieren, pues, un nivel de análisis casi clínico. Ajá. Porque, a diferencia de una falla estructural obvia, estos problemas comienzan alterando el comportamiento sutil de los fluidos y la mecánica del movimiento interno. Y tiene todo el sentido del mundo comenzar desde el origen, ¿no? Con lo que entra a la máquina. Así es, todo empieza en la succión. Antes de hablar de metales retorcidos, hay que observar los problemas que alteran el flujo de líquido desde la fuente misma. Y creo que el primer gran reto operativo es algo que suena súper inofensivo, pero que es muy destructivo, el famoso jalón de aire. El jalón de aire, sí. Técnicamente es la infiltración o entrada de aire en la tubería de succión antes de llegar a la bomba. Ok, entra aire en lugar de agua pura. ¿Por qué pasa esto? Pues las causas suelen ser mecánicamente rastreables. Pueden ser porosidades microscópicas en la tubería o conexiones defectuosas en las bridas que no asientan bien. O sea, por ahí se cuela el aire. Exacto. También empaques desgastados o algo tan simple y muy común como un nivel insuficiente de líquido en el tanque o en la fuente de suministro.
A ver, entonces el agua baja tanto que la bomba empieza a chupar lo que está arriba. Tal cual. El espejo de agua baja a tal grado que se crea un vórtice, un remolino, y la bomba empieza a succionar aire del ambiente directamente hacia el sistema. Espera un momento. Aquí es donde la intuición te puede engañar un poco. Entiendo que si entra aire en lugar de agua, pues la eficiencia baja porque simplemente se bombea menos volumen de líquido. Ajá, eso es correcto. Pero hace un momento mencionaste que esto destruye los equipos. A ver, el aire es un gas súper suave y un impulsor es un bloque sólido de acero pesado. ¿Cómo es que algo tan ligero y etéreo puede dañar físicamente una máquina industrial de ese calibre? Esa es precisamente la pregunta clave, y es fascinante. La destrucción no ocurre porque el aire golpea el metal como si fuera una piedra, sino por el desequilibrio de fuerzas que ese aire provoca. Ok, a ver, desmenucemos eso del desequilibrio. Mira, una bomba centrífuga está diseñada basándose en la premisa de que va a empujar un fluido denso e incompresible, como el agua. Claro, necesita algo pesado para empujar. Exacto, y esa agua proporciona una resistencia constante y un balance hidrodinámico alrededor de todo el impulsor. Digamos que el eje de la bomba se apoya en esa resistencia uniforme para girar de manera estable. Ok, o sea, el agua funciona casi como un cojín de apoyo alrededor de las aspas. Es la analogía perfecta. Ahora, imaginemos qué pasa cuando una burbuja de aire grande o un flujo constante de aire entra a la cámara de golpe. Me imagino que se pierde ese cojín. Totalmente. De un lado del impulsor hay agua pesada ofreciendo resistencia, y del otro lado hay una bolsa de aire que no ofrece casi ninguna resistencia. En ese instante preciso, el equilibrio hidrodinámico desaparece por completo. ¡Wow! El impulsor se acelera al pasar por la bolsa de aire porque no hay fricción, y luego se estrella violentamente contra la masa de agua pesada en la siguiente fracción de segundo. ¡Qué locura! O sea, va rápido y frena de golpe, rápido y frena. Exactamente. Y esto genera unas cargas asimétricas masivas sobre el eje. El eje se dobla microscópicamente miles de veces por minuto. Y eso termina destruyendo los sellos mecánicos y destrozando los rodamientos por esa sacudida desigual y tan violenta. Vaya, escuchándote describir ese esfuerzo errático y esa turbulencia destructiva, me viene a la mente tratar de tomar un licuado muy, muy espeso, como esos que están casi congelados, ¿no? Ajá, un licuado espeso. Sí, te intentas tomarlo usando un popote que tiene una pequeña grieta a la mitad. Es una analogía sumamente precisa para ilustrar la mecánica de fluidos de este problema, fíjate. Es que la física parece ser idéntica. Cuando intentas tomar ese licuado, tú estás aplicando mucha fuerza de succión para subir un líquido denso y pesado. Claro, haces un gran esfuerzo. Pero por la grieta del popote, el aire entra libremente porque encuentra el camino de menor resistencia. Entonces, el flujo hacia la boca se interrumpe de forma súper violenta, se hacen ruidos extraños, uno se agota rápidamente aplicando fuerza y al final casi no sube nada del licuado. Es exactamente lo que vive la máquina. El motor de la bomba está atravesando por ese mismo infierno térmico y mecánico que describes. ¡Increíble! Y además, esa turbulencia genera unos ruidos anormales fuertísimos. O sea, suena como si la bomba estuviera moliendo grava ahí adentro. Y el equipo, pues, requiere mucha más energía eléctrica tratando de compensar ese caos interno, disipando esa energía en forma de vibración pura. Bien, entonces supongamos por un momento que el equipo de mantenimiento de la planta interviene. Sellan absolutamente todas las grietas y calibran los niveles del tanque perfectamente. Cero aire. Ok, un sistema hermético. Exacto. El sistema es totalmente hermético. Sin embargo, el flujo sigue fallando dramáticamente y el motor comienza a emitir alarmas de sobrecarga. Si ya descartamos un gas invasor, ¿qué otro factor físico detiene el flujo al grado de poner en crisis a la máquina? Bueno, si descartamos los gases, entramos al territorio de los invasores sólidos. Hablamos de las obstrucciones en la línea o dentro de la propia voluta de la bomba. Sólidos. ¿Cómo qué cosas? Pueden ser partículas, sedimentos muy densos, piedras o simplemente residuos de la misma planta que se van acumulando progresivamente hasta que tapan todo. Pero a ver, si hay una obstrucción, lógicamente el caudal baja o se detiene. ¿Por qué esto se considera una falla operativa tan letal? Es una buena pregunta.
O sea, ¿acaso no es suficiente con que el agua deje de salir del otro lado para darse cuenta y apagar todo? ¿Por qué se dice siempre que una obstrucción quema un motor? Lo fascinante aquí es analizar la termodinámica de un sistema cerrado y bloqueado. Cuando hay una obstrucción, el área transversal de la tubería se reduce. Ajá, se hace más estrecho el paso. Evidentemente el caudal en la salida cae, pero el motor eléctrico, que puede tener cientos de caballos de fuerza, pues no tiene un cerebro que le diga, oye, detente, está tapado. Simplemente sigue trabajando. Exacto, el motor sigue girando a 3.600 revoluciones por minuto, intentando empujar la misma cantidad de agua hacia un espacio ahora reducido o, peor, completamente bloqueado. O sea, es la fuerza incesante contra un muro inamovible. Precisamente. Y aquí entra la ley de la conservación de la energía. El motor está consumiendo kilowatts de la red eléctrica para mover el fluido. Sí, Si el fluido no se desplaza, esa enorme cantidad de energía cinética no puede simplemente desaparecer en el aire. Inmediatamente se transforma en calor extremo. ¡guau! El agua atrapada dentro de la carcasa de la bomba comienza a absorber toda esa energía rotacional. La temperatura se dispara violentamente en cuestión de minutos o segundos. Me imagino que la presión también sube muchísimo. Sí, y el agua literalmente puede hervir dentro del equipo metálico cerrado. Se expande y destruye los sellos mecánicos por derretimiento. Se derriten los sellos, ¡qué locura! Sí, además de provocar un cortocircuito en el motor, porque este demanda más y más amperaje de la red eléctrica para intentar vencer la obstrucción, hasta que se quema. Entonces la bomba se convierte esencialmente en una olla de presión industrial, pero sin ninguna válvula de escape. Literalmente. Y lo más trágico de esto es que la raíz de un desastre que cuesta decenas de miles de dólares suele ser, la ausencia total de tareas superbásicas. ¿Cómo cuáles? Pues no limpiar una rejilla a tiempo, ignorar un filtro que ya está saturado o no purgar los sedimentos del fondo de un tanque de almacenamiento. Así de simple. Así de simple. La falta de un programa de mantenimiento preventivo estricto es el catalizador principal de estos escenarios de alta temperatura. ¡Qué fuerte! Y esto nos lleva a un escenario aún más complejo, creo. A ver. Dejemos atrás los problemas del flujo del fluido. Asumamos que el agua entra perfecta, limpia y sin una sola burbuja de aire. La hidráulica es impecable. Ok, el escenario ideal hidráulicamente hablando. Exacto. Sin embargo, resulta que el equipo nuevo, recién instalado hace poco, comienza a destrozarse internamente en un par de meses. Y aquí entramos al tercer problema, que es puramente de ensamblaje, que es la desalineación. Uy, sí. Este es un problema mecánico clásico y devastador. Ocurre en el punto exacto donde la energía se transmite, o sea, en el acoplamiento. ¿Y qué significa exactamente desalineación en este contexto? La desalineación significa que el eje del motor eléctrico y el eje de la bomba no coinciden perfectamente en su línea de centro tridimensional. O sea, están chuecos. Sí, un eje está ligeramente inclinado o desplazado lateralmente respecto al otro. Ok, tengo que hacer de abogado del diablo aquí, ¿no? Adelante a ver. Con la tecnología moderna que existe, no sé, el uso de alineación láser guiada por computadora, y considerando que hoy en día casi todos usan esos famosos acoplamientos flexibles que están diseñados para absorber variaciones, de verdad, una desviación microscópica de unos cuantos milímetros puede destruir acero templado de grado industrial. Suena exagerado. Es una duda muy válida y muy común en la industria. Y de hecho, es precisamente esa confianza excesiva en los famosos acoplamientos flexibles lo que arruina muchísimos equipos. ¿En serio? ¿No sirven para eso? Sí sirven para conectar, pero un acoplamiento flexible permite que la máquina gire a pesar de estar desalineada, pero no desaparecen las fuerzas físicas en juego. Ah, ok. O sea, cada vez que ese eje desalineado da una vuelta completa, el metal del acoplamiento y de los ejes se dobla para acomodar esa desviación y luego vuelve a su posición original. Claro, como intentar caminar con un zapato de diferente altura. Puedes hacerlo porque tus rodillas se doblan, pero el impacto a largo plazo en las articulaciones es altísimo. Es una gran forma de verlo. Exacto. Y ahora, a esa analogía tuya, hay que multiplicar ese doblez por la velocidad de rotación del motor. Claro, no es un paso a la vez. Para nada. Si el motor gira a 3.600 revoluciones por minuto, significa que los ejes y los rodamientos están sufriendo 3.600 impactos de flexión cada 60 segundos. Cada minuto. Sí,
Son cientos de miles de ciclos de esfuerzo adicionales por hora. Este fenómeno en la ingeniería se llama fatiga de ciclo alto. A nivel molecular, la estructura del acero cristaliza por ese doblez repetitivo. Ya entiendo. Es como agarrar un clip de metal de esos para hojas de papel y doblarlo rápidamente de un lado al otro. Exactamente. Al principio resiste, ¿no? Pero a los pocos segundos el metal se calienta, se vuelve quebradizo y de la nada se parte en dos de repente. Esa es la mecánica de fractura exacta que ocurre en el eje. Los rodamientos, que están calculados por los ingenieros para soportar cargas muy específicas de peso y del empuje del agua, pues terminan lidiando con unas fuerzas direccionales extremas que los despedazan internamente. Claro, los hacen pedazos. Y además, como dato adicional, toda la energía que se desperdicia doblando metal continuamente se traduce en un mayor recibo de luz al final del mes. Claro, energía tirada a la basura. Y es evidente que, si dos piezas enormes de metal pesado están girando a miles de revoluciones por minuto y sus centros están peleando entre sí doblándose constantemente, Ajá. pues el equipo entero va a empezar a sacudirse violentamente, ¿verdad? Lo cual se enlaza perfectamente con nuestro cuarto problema estructural, que es la vibración. Así es, llegamos a la vibración. Y mira, la vibración en la confiabilidad industrial es un tema sumamente rico y multifacético, fundamentalmente porque tiene una naturaleza dual muy interesante. Naturaleza dual. Sí, es un síntoma secundario que revela otras fallas ocultas, pero simultáneamente es un problema destructivo por derecho propio. Escuchando esto de que es un síntoma y a la vez la causa del daño, me hace pensar inmediatamente en una analogía médica. A ver. Podría decirse que la vibración en el equipo mecánico es básicamente el equivalente a la fiebre en el cuerpo humano. Es una excelente forma de conceptualizarlo, sí. O sea, si alguien tiene una infección bacteriana oculta, el cuerpo genera fiebre. Ajá. La fiebre es la alerta temprana, digamos. El indicador en el panel de control que dice que algo interno está muy mal, así como la vibración indica que hay cavitación o desalineación en la bomba. Tal cual. ¿La máquina te está avisando? Pero si esa fiebre se ignora y se permite que suba a, no sé, 41 grados, el calor corporal excesivo deja de ser solo un síntoma y comienza a freír los órganos sanos, convirtiéndose en el agente letal. Exactamente la misma dinámica opera en la planta industrial. Al principio, un sensor de vibración simplemente avisa que hay un desbalance en el impulsor, por ejemplo. Te da la alerta. Sí, pero si se ignora y se permite que esa maquinaria de toneladas de peso siga operando con oscilaciones fuertes por semanas, pues la física de las fuerzas G entra en acción. Y las fuerzas G no perdonan. Para nada. La energía cinética de esa sacudida prolongada provoca el aflojamiento sistemático de tuercas, de anclajes y de los tornillos de la base. Todo se empieza a soltar. Todo. Las tuberías conectadas empiezan a sufrir torsiones severas, lo que genera grietas por estrés en el metal. Y si no se controla a tiempo, deriva en fallas estructurales colosales, paros no programados y un ambiente de incertidumbre total en la operación diaria. Es literalmente operar al borde del abismo todos los días, esperando a ver qué tornillo es el primero en ceder. Y siempre cede el peor posible. Seguro. Ahora, hasta este punto del análisis, hemos navegado por problemas de desgaste crónico o paulatino, ¿no? Así es. El aire carcomiendo la eficiencia, el bloqueo elevando el calor poco a poco, la desalineación fatigando el metal semana a semana. Un deterioro gradual. Pero para el quinto y último problema, pasamos a un evento agudo, un trauma inmediato y altamente destructivo, el temido golpe de ariete. El golpe de ariete. En el mundo del diseño hidráulico, te puedo decir que es uno de los fenómenos más impresionantes, peligrosos y complejos de mitigar en cualquier instalación de fluidos a nivel global. Para quienes nunca han presenciado el rastro de destrucción de este fenómeno, ¿qué es exactamente? Entiendo que es una sobrepresión, pero, a ver, ¿de dónde surge una fuerza tan colosal de la nada, capaz de reventar el acero masivo? Su origen radica en las leyes más fundamentales de la física clásica. Hablamos de la inercia y la energía cinética. Ok, conceptos de preparatoria, pero aplicados a lo bestia. Exactamente. Se desencadena por un cambio súbito, un cambio muy repentino, en la velocidad del flujo de líquido dentro de la tubería. ¿Y qué causa ese cambio súbito? Los escenarios típicos son el cierre instantáneo de una válvula de seguridad o el paro repentino de una bomba de alta capacidad debido a una falla eléctrica general, por ejemplo.
Ok, entonces el agua va moviéndose pacíficamente por la tubería a toda velocidad y de una fracción de segundo a otra, una compuerta de metal bloquea completamente su camino. Así es, imaginemos toneladas enteras de agua desplazándose juntas por la línea principal. Esta masa tiene un peso tremendo y viaja con un impulso considerable. Ajá. Según la física, esa masa quiere seguir moviéndose hacia adelante por pura inercia. Cuando una válvula se cierra en un abrir y cerrar de ojos, esa pared inmensa de agua choca contra el metal de la compuerta. Directo contra la pared. Directo. Y aquí está el detalle crucial. A diferencia del aire, el agua es un fluido incompresible. Ah, claro, no se encoge. No tiene la capacidad de actuar como un resorte o un amortiguador esponjoso para suavizar el impacto. En absoluto. Como no puede comprimirse para absorber el golpe, el 100% de esa masiva energía cinética de movimiento se transforma instantáneamente en energía de presión. ¡Wow! De movimiento a presión pura. Sí, se genera una onda de choque acústica, un pico de presión gigantesco que puede multiplicar fácilmente por 5 o por 10 la presión de diseño de toda la red. ¿Por 10? Fácilmente. Y esta onda destructiva viaja rebotando hacia atrás por la tubería, a la velocidad del sonido en el agua, que son casi 1500 metros por segundo. Es facilísimo imaginar la magnitud de esto con un ejemplo cotidiano llevado al extremo. Es como estar en medio de una multitud de miles de personas corriendo a toda velocidad por un túnel largo y estrecho. A ver. Ok, sí. Las miles de personas que vienen detrás no pueden frenar por la inercia que llevan y se siguen estrellando violentamente contra los de adelante, empujando con todo el peso colectivo. La onda de choque y compresión que viaja hacia atrás rompe y aplasta absolutamente todo a su paso. Es una descripción visual impecable del comportamiento hidráulico de la onda, ¿de verdad? Y las consecuencias de ese impacto instantáneo son verdaderamente catastróficas en la vida real. Me lo imagino. No estamos hablando solo de fugas menores o empaques vencidos, ¿eh? Hablamos de bridas que se arrancan de sus soldaduras, tuberías que se fisuran a lo largo de decenas de metros ¡Qué barbaridad! y válvulas pesadas que literalmente estallan, o sea, como si tuvieran un explosivo dentro. ¿Vuelan en pedazos? Caminando por la planta en ese preciso momento. Totalmente. Es metralla volando. Es una fuerza física abrumadora. Y fíjate, resulta sumamente revelador cómo comenzó este análisis. ¿En qué sentido? Pues empezamos hablando de algo tan sutil y engañoso como una pequeña filtración de aire colándose por un sello mal ajustado, y terminamos en la descripción de explosiones violentas de tuberías de acero causadas por la furia indomable de un golpe de ariete. Sí, es un contraste enorme, pero es un reflejo muy claro de la profunda interconexión dentro de los sistemas industriales complejos. Todo está ligado. Todo tiene una reacción en cadena. Exacto. Y mira, si alejamos un poco la lente para observar el panorama general, la síntesis analítica de estos 5 retos operacionales, me refiero a la entrada de aire, los bloqueos físicos, la desalineación de ejes, las fuerzas G de la vibración y el colapso del golpe de ariete, la conclusión es que ninguno de ellos es producto de la mala suerte o del azar. No es castigo divino. Para nada, son vulnerabilidades que se combaten activamente mediante 3 pilares fundamentales de la ingeniería. Ah, me encanta eso. ¿Cuáles serían esos 3 escudos protectores, digamos, innegociables para mantener la integridad de una planta? Pues el primero es un diseño hidráulico adecuado y minucioso desde el inicio de la concepción del proyecto. O sea, calculando los transitorios, los picos y las velocidades correctas. Hacer bien las matemáticas desde el día 1. Exactamente. El segundo es una ejecución de instalación milimétrica y validada en campo, no solo en el papel. Y el tercero, indudablemente el más crítico en la vida operativa diaria, es el establecimiento de un programa de mantenimiento preventivo y monitoreo predictivo que sea implacable. Implacable, me gusta la palabra. Es que tiene que serlo. Identificar una vibración sutil hoy, antes de que fracture el metal mañana, permite evitar reparaciones masivas, reduce el consumo de energía eléctrica del que hablábamos y extiende por años la vida útil del activo. Es una inversión, no un gasto. Exacto. El mantenimiento no es un número rojo en una hoja de cálculo, es, literal, la póliza de seguro de la confiabilidad operativa. Pues
Un cierre redondo y absolutamente necesario para dimensionar el reto que enfrentan los operadores todos los días. Y bueno, para la audiencia que nos acompaña y desea tener el panorama técnico completo, los invitamos con mucho entusiasmo a buscar y escuchar la parte 1 de esta serie sobre problemas operacionales. Sí, es súper importante que la escuchen. Así es, la pueden encontrar en uno de los episodios previos. Ahí se analizó a profundidad la ciencia detrás de los villanos del deterioro químico y físico, como la abrasión y la corrosión de los metales. Es el complemento perfecto para armar el rompecabezas completo del mantenimiento de fluidos. Completamente recomendable. Entender ambas caras de la moneda, tanto el ataque directo a los materiales como estas patologías mecánicas del movimiento, pues forja una perspectiva técnica y analítica de muy alto nivel. Y con este vasto escenario de fuerzas invisibles, metales fatigados y ondas de choque acústicas, llegamos a la conclusión de este recorrido técnico. Nos despedimos invitando a escuchar el siguiente episodio de The Pumps Zone, que es presentado por Pump Systems Academy, impulsado por Dyna Pro Pumps. Un agradecimiento enorme por acompañarnos y sumar a esta gran sesión. Gracias por acompañarnos en este análisis. Y bueno, para dejar una última pieza de información en el aire, me gustaría que volvamos por un segundo a esa idea clínica de la vibración como una fiebre. Claro, el síntoma temprano. Exacto. Si los ligeros temblores en la estructura y los ruidos anómalos son los primeros murmullos de un sistema de bombeo pidiendo ayuda, la verdadera pregunta que queda flotando en las plantas industriales de todo el mundo es la siguiente. A ver. ¿Se está realmente escuchando y analizando el lenguaje de la maquinaria en el día a día? ¿O simplemente se está administrando la decadencia hasta que el silencio se rompe por la explosión de un golpe de ariete? Queda para la reflexión. Hasta la próxima.